Bienvenidos, Dios les bendiga, gracias por estar ahí, gracias a los que nos siguen a través de Facebook, gracias a los que nos siguen a través de la Potencia Network. Dios les bendiga y estemos todos preparados como estamos aquí para la palabra del Señor, que traerá fortaleza, traerá nuevas fuerzas, traerá discernimiento, revelación y por sobre todas las cosas la bendición de Dios, esa que enriquece y no añade tristeza, está sobre cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga y gracias por estar ahí. Trajo su Biblia, diga conmigo, soy próspero, soy sano, soy fuerte, porque yo creo que mi Biblia dice en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay algo bien natural de los seres humanos de que siempre estamos esperando que otro haga la tarea. Es natural. Y hasta es cómodo, porque eso nos quita el peso de la responsabilidad. Cuando hay algo nuevo para hacer, o porque no hay experiencia, o porque no sé cómo hacerlo, porque la tarea la tienen que hacer otros, siempre tiramos esa responsabilidad sobre los otros. Siempre pensamos que el que lo va a hacer mejor que yo. ¿Y cómo puedo saber si no lo he intentado? Acá hay un hermano que no le gustaba el asado. No me gusta, pero tampoco no me gusta. Y un día le dije, ya lo probaste algún día, no, nunca. Entonces no sabe que no me gusta. Muchas veces pasa eso con la tarea que tenemos que hacer, con los retos, los desafíos que Dios mismo pone delante de nosotros. Pensamos que no estamos capacitados para cumplirlo, se lo dejamos a otro que lo haga. Tal vez el pastor tiene más experiencia, está un poquito más cerca de Dios. Tal vez los líderes, ya los ancianos, pueden hacer que las cosas salgan mejor. Y esa es una falsa impresión, porque las cosas del reino tenemos un destino, un propósito marcado de parte de Dios. Muchas personas lo podrían hacer mejor, otros lo podrían hacer excelente, pero hay tareas que nos corresponden a nosotros. Y por más que quisiéramos sacar la responsabilidad y ponérsela a otro, al pastor, al líder, a la otra persona, es nuestra tarea cumplir también con los desafíos nuevos que Dios pone delante de nosotros. ¿Sería mucho más fácil que otro lo haga? Sí, sería mucho más fácil, más conveniente, más cómodo, menos responsable. Pero hay cosas que solamente nosotros tenemos que hacer. Dios ha trazado un plan divino para cada uno de nosotros. No estamos aquí en la tierra porque respiramos, comemos, vamos, trabajamos y venimos, sino que tenemos un propósito de parte de Dios para que sea cumplido aquí, en la tierra, mientras estemos vivos. El miércoles hablaba de algo bien sencillo, sobre las promesas de Dios. Y Dios no va a prometer algo sobre nosotros esperando que partamos a la nueva vida. Toda promesa que Dios cumple es para que la tengamos nosotros en vida. ¿Qué sentido hay que Dios nos prometa algo y espere que uno se muera para saber cumplir? Y que la única promesa que tenemos después de nuestra muerte es la vida eterna. Y a eso tenemos que aspirar a llegar. Y a eso tenemos que pelear todos los días para llegar. De la misma forma, Dios tampoco nos va a dar una tarea para cuando podamos cumplir. Siempre habrá excusas, pensamientos, pretextos para no cumplir el propósito, el plan. Pero tenemos un destino marcado por Dios. Y Dios, en donde cada uno de nosotros está, nos ha dado algo para hacer. Pensamos que hay otros más capacitados, y sin duda lo habrá, sí, también. Pero nosotros tenemos nuestra responsabilidad del reino aquí en la tierra. Podemos hacer muchas cosas, pero lo que Dios nos pide que hagamos tiene que ver con excelencia. Tal vez hacer algo que nunca en la vida nos imaginamos. Hacer algo que nunca pensamos hacer porque veíamos a otros que lo hicieron, lo hacían muy bien. Pero ¿cómo vamos a llegar nosotros? Esos son pretextos, excusas. Muchas veces le ponemos al llamado de Dios. Y de esto se trata el mensaje, no somos llamados. Porque otro está más capacitado, tiene más estudios, conoce más del Evangelio. Pero Dios marcó un plan para cada uno, un propósito. Y el destino nuestro es cumplir ese plan divino. Es hacer tal y cual el Señor nos ha marcado y nos ha elegido a nosotros para hacerlo. Tal vez su tiempo ya ha llegado y está orando. Tal vez aún no ha llegado y está esperando usted que no llegue porque es demasiado responsable o demasiada responsabilidad. Tal vez Dios ya se lo planteó y usted dice, no es mejor que lo haga el otro hermano o el pastor o el líder porque lo va a hacer excelente. Pero hay cosas de las que podemos escapar, pero hay otras de las cuales no podemos escapar. Y una de ellas, de la que no podemos escapar, es de la voluntad divina de Dios. Dios nos puede elegir para la tarea que sea,
cuando lo hace, ya nos ha capacitado para hacerlo. Ahí en Josué capítulo 1, quiero que lo vaya a buscar. Hubo un tiempo de crisis. Hubo un tiempo donde tal vez todos se preguntaban qué hacemos. En el capítulo 1 de Josué, el pueblo de Dios, los hebreos, estaban entre el desierto y la tierra prometida. Estaban a la frontera, estaban acampados ahí. Habían vagado 40 años en el desierto por desobediencia y al llegar al límite de la frontera, su líder, Moisés, murió. Ahí murió Moisés. Entonces estaban quietos ahí, a ver qué hacemos. El encargado de haber sacado a Egipto y traer al pueblo hasta ahí había sido Moisés. Pero porque el pueblo no creyó en que Dios le daría la victoria sobre lo que le había prometido, los hizo caminar, vagar durante 40 años en el desierto. Pero la promesa está intacta. En la promesa de esa tierra que fluye leche y fluye miel, esa tierra donde comerán viña que no plantaron, donde vivirán en casa que no construyeron, esa promesa está intacta. Dios se la había dado al pueblo y lo que Dios da como promesa no retrae su mano, ni mucho menos el cumplimiento. Pero su líder ya no estaba, había muerto. Entonces, ¿qué hacemos? Tal vez podrían haber hecho elecciones nacionales, urna, elecciones, votemos, plebiscito, un referéndum para ver a quién ponía como líder. Pero las cosas del reino son muy diferentes a las cosas de la tierra. Las tareas del reino son muy diferentes a las tareas de la tierra. Y los propósitos del reino de los cielos, el reino de Dios, son mucho más complejas y diferentes que los propósitos de la tierra. Había que elegir a alguien. Y tal vez el desconcierto era ¿a quién pondremos? Lo que está por delante es una experiencia nueva, es un desafío, es un reto. Y no sabemos quién lo puede enfrentar. Sabemos que Moisés se enfrentó a Faraón, vivió las 10 plagas, abrió el mar rojo, cruzó, llevó todo el pueblo en seco al otro lado. Es una experiencia con aquel hombre que había muerto, con su líder natural. Pero ¿quién era el responsable ahora? ¿Quién sería ese nuevo líder para dar un paso más y alcanzar la promesa de Dios? Y en Josué capítulo 1, versículo 1, ¿lo tienen? Amén. Dios llama a Josué justamente como sucesor de Moisés para darle la responsabilidad. No que Josué se la había pedido, sino que Dios le entregó la responsabilidad que sabía que él podía cumplir. La historia hubiese sido otra si Josué hubiera pedido: Señor, yo estoy aquí, quiero quedarme en el lugar de Moisés para poder llevar a este pueblo y cumplir tu promesa. Pero quedan diferentes. Las cosas del reino no son así, yo quiero hacerlo. Las cosas del reino es por designios y voluntad perfecta de Dios. Entonces, en Josué capítulo 1, el verso 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será nuestro territorio. Mira lo que dice el 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Amén. 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 Dios lo que hizo fue poner un sucesor. Pero repito, no porque el sucesor se lo había pedido, o porque se creía como que era el número 2, era la mano derecha de Moisés, tenía el derecho de estar en ese lugar. No porque había caminado con Moisés y tenía la experiencia, podía conducir al pueblo. Las cosas del reino no vienen por experiencia. Las cosas del reino vienen por conocimiento. Las cosas del reino vienen por amor y por voluntad de Dios. Entonces, llegó el tiempo donde el sucesor de Moisés tendría que ser electo, y Dios lo eligió. Y le dio esa responsabilidad a Josué. No le dio tácticas de guerra, no le dio estrategia de combate, no le dio sabiduría para enfrentar a sus enemigos, pero le dio 3 virtudes
necesitan todos los hijos de Dios que aceptan retos, que aceptan desafíos. 3 virtudes fundamentales que Dios le dio a Josué. Podía haberle dado un montón de cosas, ya ponerlo en la tierra prometida, evitar un montón de enfrentamientos con sus enemigos, no tendría que esforzarse y dar 7 vueltas a Jericó, no tendría que pasar por la incertidumbre o la duda de que si el río Jordán se abriese o no. Pero le dio 3 virtudes, porque así trabaja el Señor. Cuando nos llama, el Señor nos da lo necesario para poder seguir avanzando y cumplir ese propósito. Muchas veces el evitar esa responsabilidad trae a nuestra mente, dejamos que nuestra mente se llene de excusas, pretextos, dudas, incertidumbre, confusión. Pero cuando el llamado viene de parte de Dios, entonces todo eso queda claro. Y Dios capacita con lo necesario a aquel que quiere usar. Y delante de mí hay personas, hermanos, que Dios quiere usar donde están, donde se muevan, donde vayan. Lo que Dios hizo con Josué fue darle estas 3 virtudes. Número 1, el llamado, fundamental. Número 1, el llamado. Josué capítulo 1, verso 6. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. Todo es esfuerzo. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Amén. Dios llamó a Josué para enfrentar desafíos. Todo era nuevo. Ninguno de ellos, ni mucho menos Josué, tenía experiencia anterior. Pero Dios sabía que Josué estaba capacitado para la tarea. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios sabía que Josué estaba capacitado? Porque el mismo Dios lo había capacitado. Muchas veces pensamos, no tengo tiempo en Biblia, no tengo mucho conocimiento del Evangelio, no tengo mucha facilidad de palabras, no tengo eso de que alguien me escuche. Muchas veces pensamos que para servir al Señor necesitamos capacidad externa, o ser capacitados de una forma externa. Está bien que lea la palabra, está bien que haga estudios bíblicos, está bien que se nutran con la palabra, que aprenda, que discierna, que ore, que ayune, que busque a Dios. Pero recuerden que cuando Dios llama es porque Él ya nos ha capacitado, no porque nos ve capacitados. Porque son 2 cosas diferentes. Dios nos puede llamar y nos dio capacitado para la tarea, perfecto, nos llama y nos pone. Pero cuando nos llama es porque Él mismo es el que nos capacita. De la misma forma pasó con Josué. La primera virtud fue el llamado. Yo he puesto sobre ti esta responsabilidad porque quiero que llegues a este pueblo a donde yo les he prometido. Podía ser complicado, podía ser complejo, eran más de 3 millones de personas, tendría que tener estrategia, pero Dios sabía que Josué podía cumplir con ese llamado. Josué podía cumplir con ese propósito. Dios no le iba a dar a Josué algo con lo cual él no podía lidiar. No le iba a dar algo con lo que él no podía sobrellevar. Pero Dios dio capacidad en Josué, la misma capacidad que de nosotros para la tarea, para el servicio, para ser llamado. Sea predicar afuera, sea estar en el altar, en la danza, sea llevar el mensaje a alguien que alguien esté encontrado. Si Dios pone situaciones delante de nosotros, Él sabe que estamos capacitados para enfrentarlas y aún salir en victoria. Porque cuando venimos a la tierra no venimos desprovistos. David dijo, el Señor me conoce desde antes de haber nacido. Tus ojos vieron mi embrión. ¿Esto qué significa? Significa que antes de que mamá diera luz, Dios ya me conocía, me había capacitado con lo necesario para hacer la tarea aquí en la tierra, mientras estuviera vivo. Nunca me dio algo tan complicado con lo cual no pueda lidiar. Sí, estuvimos muchas veces al límite, estuvimos muchas veces en dolor, en angustias, traiciones, pero Dios permitió porque sabía que de ahí saldríamos con victoria. Dios permitió porque sabía que estaba capacitado, no por mis estudios, sino porque su amor, por su misericordia, me había dado lo necesario para enfrentar todo este tiempo que la tierra se llama vida. De la misma forma lo hizo con Josué, le dio un reto, un desafío, que aún para un hombre del calibre de Josué era complejo. No tenía experiencia, no sabía cómo hacerlo. Por eso él preguntó, por eso el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque fue la primera vez que Josué dudó. Fue la primera duda que tuvo.
Señor, pero ¿te parece que yo soy capacitado para hacer la obra? No tengo experiencia, lo único que sé es lo que he aprendido de Moisés. Y yo creo que ahí fue la primera duda de Josué. Por eso el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tu responsabilidad es llevar a este pueblo al otro lado. Dios nos llama con esa capacidad. Dios nos llama y aun cuando tenemos dudas, Dios mismo se encarga de sacar esa duda de nuestra mente o nuestro corazón y hacer que la tarea que tengamos para hacer sea cumplida. Él pondrá los tiempos, Él pondrá el hacer, Él pondrá cuál será la circunstancia, pero sabe que donde estamos capacitados para enfrentar lo que sea. Sabe que donde Él nos manda, porque Él nos capacitó para que fuésemos, entonces de allí vendremos para la victoria. De la misma forma el Señor lo hizo con Josué. Le presentó este desafío, este reto. Después de tener un líder como Moisés, todo el mundo seguía a Moisés, él tendría que ir adelante. Tendría que enfrentar a sus enemigos. Tendría que ver y discernir y escuchar la voz de Dios. Tal vez nosotros no fuimos llamados a conquistar naciones. Tal vez nosotros no fuimos llamados a conquistar ciudades. Pero recuerden que también estamos fortalecidos para enfrentar circunstancias diarias. Personas complejas, situaciones críticas, tentaciones, enfrentar el pecado. Dios también nos ha llamado y nos ha capacitado para enfrentar eso. Son retos nuevos. Todos los días aparece algo nuevo. Todos los días aparecen tentaciones nuevas, personas complicadas, situaciones de las cuales no queremos vivir, pero aparecen en nuestra vida. No fuimos llamados a conquistar naciones, pero sí fuimos llamados a conquistar cada uno de nuestros problemas. Dios nos ha capacitado para eso. Si no, hoy no estaríamos aquí. Todas las dificultades y los problemas que hemos pasado esta semana, el Señor nos ha sacado en victoria. Por eso estamos aquí alabando su nombre. Estamos aquí alabando su nombre. Estamos aquí aprendiendo de su palabra. Si hubiera una cuestión tan complicada de la cual no podríamos salir, quédese tranquilo que Dios no nos pondría frente a ella. Pondría a otra persona. Pero delante de lo que estuvimos, ganamos. Vencimos. Dios nos ha dado la victoria. Hay retos diarios que muchas veces no sabemos cómo enfrentarlos. Hay personas con quien no sabemos cómo lidiar. Hay cosas que nos suceden que no sabemos cuál será la mejor decisión. Pero si Dios nos llamó en este tiempo para ser sus hijos, porque sin duda Él ya nos ve como victoriosos. De hecho, la palabra dice, somos mucho más que vencedores. Y acuérdense que ser más que vencedores no es solamente levantarse con la victoria, sino levantarse con la victoria sin perder el gozo. Acuérdense el domingo pasado. Esto es ser mucho más que vencedor. Tener gozo aún después de las peores batallas, porque sabemos que somos victoriosos. El ser llamado por el Señor no es una tarea fácil. No es como el haber sido elegido para un empleo. No es como haber sido elegido para terminar un curso. Lo eligieron para la facultad y fue uno de los poquitos que entraron. Esto es una cosa. Pero el llamado al reino de los cielos es mucho más complejo, mucho más complicado. ¿Sabe que a nosotros los hijos de Dios todo se nos hace cuesta arriba? Todo. Por eso el Señor dijo, en el mundo hallaréis aflicción. Pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y aquel que ha vencido al mundo mora en mi corazón, así como en el suyo. Entonces, ¿de qué hemos de temer si somos llamados por Dios? Podemos temer de tener vergüenza, de decir que somos creyentes, la timidez o la clásica, el estado de ridículo por predicar la palabra donde nadie nos va a escuchar. Sí, podemos tener eso. Pero cuando usted decida hacer y cumplir el plan divino, Dios le va a dar la victoria. No sé si al que usted le va a hablar lo va a escuchar, pero sin duda el sentimiento de ridículo en usted ya no va a estar. Fuimos llamados a esto. Estamos en el momento correcto, tenemos lo que se necesita, estamos en esta vida, en el tiempo, en esta temporada adecuada. No nacimos en un tiempo equivocado, nacimos en el momento justo. Hoy tendría que tener 58 años y lo tengo. Cada uno de nosotros estamos en el lugar apropiado y en el momento indicado, con lo correcto para hacer y cumplir el plan divino. Fuimos llamados para eso. Alguien puede pensar, estoy en un trabajo equivocado, no puedo estar aquí.
hay mucha conflicto, hay mucha contrariedad, no hay unidad, no hay compañerismo. No, estoy equivocado, no, usted está correcto ahí. El problema es, no se deje influenciar por los de afuera. Porque dice la Escritura, que ellos se conviertan a nosotros, y no nosotros a ellos. Entonces no crea que por más conflicto que tenga en su trabajo, en el liceo, en su lugar de estudio, esté en un lugar equivocado. Dios lo ha puesto en el lugar correcto. En el trabajo, en el negocio, en el estudio, ahí donde se mueve. Usted está en el lugar indicado. Fue llamado para estar ahí. Fue capacitado y equipado para estar ahí. Porque ahí hay un plan divino. Ahí hay un propósito. Tal vez no puede preguntarle qué experiencia tuvo un compañero, un hermano, porque el otro no vivió lo que usted tiene que vivir. ¿Qué significa esto? Muchas veces todas las cosas que pasamos es nuevo. Son desafíos nuevos delante de nosotros. Y como no sabemos cómo sucedió, tenemos solamente que confiar en Dios. Señor, sé que me vas a dar la victoria. Sé que de aquí saldré ganando. Tú me llamaste y me pusiste en este lugar para ser victorioso, no perdedor. Me llamaste para ser bendecido, pero también para que pueda ser bendición y bendecir a otros. Esto fue lo que le pasó a Josué. Moisés no está, ¿y qué hacemos? Bueno, ¿nos volvemos a Egipto? No. ¿Qué hacemos? Esperemos el llamado de Dios. Y cayó sobre un hombre. Y ese hombre dijo, perfecto, Señor, si me llamaste, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Solamente esfuérzate. Y sé valiente porque en ti está la responsabilidad de llevar a estas personas al otro lado de la tierra prometida. Número 1. Número 2. ¿Está ahí todavía? Amén. Provisión. Verso 7 dice, solamente esfuérzate, dice, muy valiente. Y ahí vino la segunda duda de Josué. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La segunda virtud fue la provisión. Y la provisión es la palabra de Dios. Muchas personas piensan que la prosperidad, el éxito provienen del tener poder, conexiones personales o el deseo de avanzar. Muchas personas piensan que el tener éxito o el prosperar en las cosas del reino es por experiencia, por conocimiento. Muchas personas piensan que para alcanzar objetivos hay que tener los contactos correctos, golpear las puertas indicadas. Pero todo eso cae cuando escuchamos al Señor, cuando leemos al Señor, cuando le habla a Moisés. No te apartarás nunca de la ley. De tu boca nunca la palabra se apartará, sino que meditarás en ella de día y de noche, para que todo lo que emprendas sea próspero y todo te salga bien. Una de las mayores provisiones que tuvo José es la misma provisión que tenemos nosotros, y es la palabra de Dios. Es inevitable en nuestra vida pasar por dificultades, por traición, por escasez, por duelo, por pérdida. Es inevitable, siempre será inevitable. Seamos o no creyentes, siempre pasaremos. Pero tenemos una provisión que nos anima en tiempos de desánimo, que nos fortalece en tiempos de miedo, que nos renueva la fuerza en tiempos de debilidad, que nos consuela en tiempos de pérdida, que nos anima cuando ya no queremos, cuando queremos tirar la toalla. Y esa es la palabra de Dios. Dios lo que le estaba dando a Josué aquí era estrategia para sus enemigos, tácticas de combate y la mejor decisión a tomar. Por eso le dijo, nunca se aparte de tu boca esta ley, porque todo lo que emprendas en ella serás próspero y todo te saldrá bien. Muchas veces buscamos la provisión en nuestros empleadores, en los préstamos, en los amigos, en los consejos mundanos, en internet. Muchas veces buscamos la solución a nuestros problemas en otro lugar que no es el reino de los cielos, a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Y pensamos que el resultado o lo que estamos encontrando es lo que nos va a solucionar la vida.
Pero una vez que dejamos de ser creación y pasamos a ser hijos de Dios, el que nos soluciona la vida, en ciertos términos, es el Señor. ¿A través de qué? De su palabra. Tome entre comillas la palabra solución. Él siempre está en control de todo. Pero hay cosas que son nuestra responsabilidad. Sería mucho más fácil, en ocasiones, cerrar la Biblia, ir a pedir un préstamo en un banco, hipotecar la casa, poner en garantía nuestros bienes para poder salir adelante. Nunca se le ocurrió dejar eso a un lado y empezar a buscar en la palabra del Señor la estrategia para ser próspero. Nunca se le ocurrió dejar la solución mundana, los consejos de los amigos para buscar en la palabra de Dios su mejor decisión. Nunca se le ocurrió dejar la influencia del mundo para permitirse ser influenciados por la palabra del Señor. Hagamos de la palabra de Dios un manual de vida. No es fácil, estamos de acuerdo. Tenemos que negarnos a muchas cosas y tenemos que renunciar a otras tantas. Tenemos que renunciar a nuestra forma de ver, a nuestra forma de trabajar, de ser. Tenemos que renunciar a nuestra forma de pensar, porque ya no pensamos nosotros, sino ya permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Tenemos que dejar de buscar en Google los manuales para lo que queremos hacer. Tenemos el manual de vida y la palabra de Dios. No es un cuento, no fue escrito por casualidad, no es una fábula, sino que son verdades de vida. Aquí encuentra consejo para su matrimonio, encuentra consejo para su familia, para sus hijos, encuentra consejo para su presente y su futuro, encuentra su destino en la palabra de Dios. Por eso el Señor le dijo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y que esta ley no se aparte de tu boca, porque entonces todo lo que hagas conforme a ella serás próspero y todo te saldrá bien. Mire, Dios podía haberle dado una vuelta tremenda para decir: quiero que busques en la palabra, porque si tú... No, y el Señor dijo: tranquilo, todo lo que hagas prosperará y todo te va a salir bien. ¿Por qué? Porque no te apartes de la palabra. No dejes la palabra en segundo plano. No dejes la Biblia arriba de la mesita. Luego muchos han dicho: sí, no, pero él cree, tiene la Biblia abierta en la mesita de luz. ¿Qué significa? ¿Me hace cristiano? ¿Me hace creyente? Saco la lamparita, la portátil y le dejo la Biblia. Es lo mismo, es un adorno. Por eso el Señor dijo: bienaventurado el que oye mi palabra y la pone por obra. Porque lo que transforma es el obrar en la palabra de Dios, no leerla. Leer, podemos leer la Biblia, como leer, como dije el domingo anterior, Harry Potter, un libro de cuentos. Pero leer la palabra de Dios y permitirse, darnos el lujo de ponerla por obra, darnos la oportunidad de ponerla por obra, eso es lo que transforma vidas. Eso es lo que cambia. Por eso dice la Escritura que la palabra es más fuerte que espada de filo, penetra hasta partir los tuétanos y discierne los pensamientos de los hombres. La palabra transforma todas las cosas. Con la palabra fueron creados todo lo que existe en 6 días. Y cada día tuvo su propia palabra. Y cada día sucedió conforme fue lanzada la palabra. Esto significa que cuando el Señor le dijo: quiero que no te apartes de la ley, que medites en ella de día y de noche, y que de tu boca no se aparte la palabra, la ley de Moisés, porque entonces hará que todo prospere en tu camino y todo te saldrá bien. Esto significa que todo lo que podemos hacer, si nos esforzamos y si está en nosotros el querer así como el hacer, el buscar la palabra de Dios, y ahí encontraremos respuesta a todas nuestras preguntas y encontraremos la guía para todas nuestras dudas y encontraremos lo recto para todas nuestras confusiones. Valen los consejos de los hermanos, valen los consejos de los pastores, pero mucho más valor que el consejo de la palabra de Dios. Por eso el Señor insistió cuando Josué dudó por segunda vez. El Señor le dijo: te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque quiero que esta palabra no se aparte de tu boca, sino que la leas y que medites en ella día y noche, porque cuando pongas por obra esa palabra, todo te saldrá bien. Recuerda que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Nuestros tiempos no son los tiempos que quisiéramos que fueran.
De hecho, quisiéramos que fueran mucho más rápidas las promesas del Señor. Pero también hubiésemos querido que la vida no sea en promedio 70, sino de 40 años. Queremos que todo sea rápido, que el Señor prometa ahora y ya para mañana tengamos la promesa cumplida. Pero ¿sabe qué? La palabra a nosotros nos enseña que conforme su voluntad, su tiempo es perfecto, el Señor cumplirá cada promesa sobre cada uno de aquellos a quienes Él ha dado promesa. Por eso Él dice, como cae la lluvia del cielo y la nieve y no vuelve a ser, sino que riega el que planta y apaga el que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino cumplirá todo aquello para lo cual fue lanzada, para lo cual fue soltada. Porque esa palabra del Señor, esa promesa sobre nuestra vida se cumplirá. Y si no tiene paciencia, busque la palabra del Señor que le va a enseñar a esperar, va a ensanchar su paciencia. Y si está ansioso porque la promesa no se cumple, pues busque la palabra del Señor que le dará paz, y paz que sobreabunde, y aprenderá a esperar. Si tiene un negocio para plantear, para emprender, para empezar, o quiere hacer algo, busque la palabra, ahí está el mejor consejo. El Señor le dirá, sí, es el tiempo o no, quiero que esperes un poco más. Si quiere tomar una decisión, busque los proverbios, busque salmos, y va a encontrar la mejor decisión. Por eso el Señor insistió con Josué, y le dio esa segunda virtud, la provisión. Podía darle armamento de guerra, estratégica, tácticas, cómo destruir a sus enemigos, pero le dio palabra, porque ahí encontraba eso y la toma de las mejores decisiones. La segunda virtud que le dio el Señor a Josué fue la provisión, la palabra de Dios. Número 3. Acuérdense que Salmo 119 dice: lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y antes de pasar al número 3, quería decir que antes en nuestra vida siempre vamos a tener tormentas, cosas complicadas, dificultades en la familia, pérdida, escasez. Pero hay una palabra de consuelo para cada situación que podamos estar viviendo. Y justamente ahí es donde podemos encontrar ánimo, consuelo, fortaleza, sanidad, perdón. Es ahí donde podemos encontrar la bendición sobre nuestros hijos, el evacuar todas nuestras dudas. Ahí es donde aprendemos a dejar nuestras confusiones a un lado, cuando la palabra del Señor empieza a trabajar en nuestro corazón. Y cuando trabaja en nuestro corazón es cuando tomamos la decisión de ponerla por obra. Entonces se completa el ciclo. Bienaventurado el que oye mi palabra y la pone por obra. Y cuando complete el ciclo, va a ver que eso va a ser el manual de vida para toda su vida. Y cuando tenga la próxima duda, no va a correr a sus amigos, va a correr a la palabra. Y encontrará la mejor decisión, la mejor solución. Y todo lo que pueda necesitar lo encontrará en la palabra del Señor. Número 3. Compañía. Verso 9 dice: mira que te mando, saludó por tercera vez. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. El Señor no le dijo: Jehová estará contigo cuando entres a Canaán. Jehová estará contigo cuando decidas tomar la tierra prometida. Jehová estará contigo aquí en este momento antes de tomar esa tierra. Sino que el Señor le dijo: donde quiera que vayas. Y esto a mí me trae una sensación de línea de tierra. Si le digo ven hoy al Señor a su compañía, le voy a decir en mi vejez. Si le digo amén hoy a la compañía del Señor en plenitud, le puedo decir en mis últimos días. Y sé que no me voy a equivocar, no soy visionario, no tengo la visión del futuro, pero sé que en tanto busca el Señor su compañía, estará conmigo siempre. Amén. Por eso Él dice: donde quiera que vayas, no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Donde podemos ir en distancia, es donde pueden pasar todos nuestros años y Dios estará con nosotros siempre.
Hay dos cosas que podemos conocer bien, el miedo y la debilidad. Pero para la gloria de Dios, ninguno de ellos es nuestra herencia. Nuestra herencia es la valentía, la misericordia, el amor de Dios, su compañía, su presencia en nuestra vida. Por eso una de las mejores virtudes que Dios le dio a Josué es: te doy el llamado, te doy la palabra, pero te doy mi presencia. Te doy mi compañía. Te doy mi amistad. Tuve muy pocos amigos cuando era joven. No hace mucho esto. No entiendo el chiste. Tuve muy pocos amigos cuando era joven. Pero ninguno de ellos me enseñó tanto amor como la amistad de Dios. Ninguno de ellos me enseñó tanta dedicación, misericordia, como la dedicación y misericordia de Dios. Desde que conocí al Señor, aún en mis peores momentos, nunca estuve solo. Amén. Aún cuando quise resolver mi vida por mis propios medios, no estaba solo. Aun cuando muchos nos dieron la espalda, no estaba solo. El Señor camina conmigo, así como contigo. Amén. Todos los días. Amén. Todos los días. No importa cómo estemos. Camina para fortalecernos, camina para hablarnos, camina para animarnos, camina para escucharnos, camina para aconsejarnos. Y eso es lo que nos hace mucho más que vencedores, porque el Creador de todo lo que existe está de nuestra parte. Con Él somos mayoría. Mire, Isaías 60 dice: porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Mire, pueden pasar los peores problemas que usted se puede imaginar. La oscuridad puede tomar su casa, su familia, su vida. Los problemas lo pueden abrumar, lo pueden rodear las críticas, las situaciones complejas. Pero sobre mí, sobre usted siempre amanecerá el Señor. Sobre mí, sobre usted siempre será vista su gloria. Y eso de quién me habla, sino de compañía fiel. Dios es fiel. Estamos en santidad y Dios está con nosotros. Podemos caer, Dios estará con nosotros. Podemos dudar, Dios seguirá con nosotros. Podemos no saber tomar la mejor decisión, Dios estará ahí acompañándonos. Podemos pasar por valle de sombra y de muerte, el Señor estará ahí con nosotros. Dice la Escritura que pases por las aguas no te alegrarás y por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque ella aquí yo estoy contigo para librarte. Mire, Dios no es un Dios de tiempos buenos, de tiempos de provisión, de tiempos donde decimos amén. De esas temporadas donde todo parece que todo sale solo. Dios es compañía también para los tiempos de tribulación, de duda, de confusión, de miedo, los tiempos débiles, los tiempos de dolor, los tiempos de pérdida. Y nada de lo que nos pueda pasar a nosotros va a superar el amor y la misericordia de Dios. Y por más lejos que queramos ir por los problemas, allá estará la misericordia de Dios. Y allí estará su compañía. Aunque piense escapar de la situación, no tendrá nunca dónde ir, porque allí estará Dios. Una de las virtudes que Dios le dio a Josué fue esa, su compañía. Le dio su palabra para que todo le salga bien, le dio el llamado, le dio esa responsabilidad, porque sabía, porque lo había capacitado. Y le dio su compañía, para que cuando esté rodeado, su presencia esté ahí. Cuando esté solo, su presencia aún sigue.
Estas personas se sienten solos en la tierra, abandonados por sus padres, su familia, rechazados por la sociedad. Se pueden sentir de la manera que tal vez no pueden levantar su cabeza porque están avergonzados, cayeron en pecado. Se sienten las personas más solitarias de la tierra, pero Dios es un Dios que por más mal que estemos, nunca nos dejará, porque solamente Dios es el Padre. Entonces cuando el Señor le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque sin duda Josué dudó por tercera vez. Dice, Señor, pero sí tengo el llamado, tengo la provisión, pero no tengo guerreros, no tengo ejército, estrategia, no tengo cómo enfrentar a mis enemigos. Yo estaré contigo todos los días. Y si Dios nos dice estaré contigo todos los días, ¿qué otra cosa necesitamos? ¿Qué otra cosa podemos necesitar? Si Dios fuera un Dios a media y su compañía sería media, ahí tenemos un problema. Pero Dios es íntegro e integral. Dios está con nosotros en las buenas y las malas. Él está con nosotros cuando tenemos que tomar decisiones y cuando no sabemos qué decisión tomar. Él está con nosotros cuando todo está bien y cuando no todo está bien. Él está con nosotros cuando danzamos, levantamos nuestra mano y decimos amén, pero también conoce nuestro corazón cuando estamos afligidos, tristes. Por eso, ¿evita la compañía? No. Su amor es eterno. Te he amado con amor eterno, nos dice. Imagínense qué esposa, qué esposo, qué hijo, qué abuelo, qué suegra nos puede amar de esa forma. ¿Qué amigo nos puede amar de esa forma? Sabe nuestros errores, nuestros defectos. Conoce lo bueno y lo malo de nosotros. Conoce cuando nuestro corazón está bien y explota, y conoce cuando nuestro corazón está triste y está apagado. Pero en uno u otro, su compañía siempre está. Su amor es incondicional. Su compañía es fiel, su amistad es fiel. El Señor le dijo a los discípulos, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que lo voy a llamar amigos. Amigos. ¿Está bien? Lo voy a llamar amigos. Y un amigo de ese calibre es el que está con nosotros. Tuvimos muchos amigos nosotros. De hecho, creo que todos tuvieron amigos cuando todo estaba bien. Pero cuando las cosas empezaron a haber críticas complejas, complicadas, esos amigos no estuvieron. Pero solo uno. Solo uno. El Señor podía haberle dado otras virtudes a Josué. Le podía haber dado inteligencia para la batalla. Le podía haber dado transporte y llevarlo directamente al mar. Le podía haber brindado algo diferente o lo podía haber dejado a un lado, ¿no? Ahora el Señor diría, yo me ocupo de llevar a este pueblo. Pero le dio la responsabilidad que él había capacitado. Si Dios no lo hubiese capacitado, Dios llamaría a otro. De la misma forma pasa con cada uno de nosotros. Si Dios no nos hubiese capacitado, estaríamos en otro lugar, trabajando en otro empleo, teniendo otro tipo de negocio, haciendo cualquier otra cosa, no estando donde estamos hoy. Pero Dios nos ha capacitado para estar donde estamos, para hacer lo que tenemos que hacer. Y tenemos un destino de victoria, un presente y un futuro victorioso cuando obramos en el poderoso nombre de Jesús. Nos ha dado su palabra para que tengamos estrategia, consejo, buena decisión, servicio, y nos ha dado su presencia para que nunca estemos solos, para saber que donde vamos, todo un reino se mueve con nosotros. Donde estamos, todo un reino se planta con nosotros. Y todo lo que hacemos es amparado por nuestro Dios. Podemos ir a un lugar y empezar a predicar la palabra y todo el mundo se puede ir. Dios estará firme ahí. Él es nuestra mejor compañía, en tiempos buenos y en tiempos no tan buenos, en tiempos críticos y en tiempos no críticos. Por eso, si tienes llamado al servicio, no se excuse, no ponga pretextos. Si ha sentido en su corazón que Dios lo ha llamado para hacer algo, hágalo. No piense que no está capacitado.
No crea que el que dirán de mí. Porque en el reino de los cielos el que dirán de mí no corre. En el reino de los cielos es lo que dice Dios. Lo que piensa Él de mí, no lo que piensa el mundo. Y si Dios le ha dado ese llamado que es insufrible, que usted viene luchando hace mucho tiempo, sepa que ya le dio la palabra y ya le dio su compañía. Me llama la atención, y no me llama la atención cuando el Señor le dice 3 veces a Josué: esfuérzate y sé valiente. Te mando que te esfuerces y que seas valiente. Mira que te mando, o sea, ya medio quemado, mira que te mando, que seas fuerte y sea valiente. Porque hay algo en nuestra vida que es natural y es la duda. Es la confusión de decir: Señor, esto no es para mí, sí, eso es para mí. Por eso el Señor dijo: si estás dudando, quiero que sepa que el llamado está. Si seguís dudando, quiero que está la palabra. Si seguís dudando, quiero que sepa que está la presencia. 3 virtudes que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, en este tiempo. Si no fuera para este tiempo, nos hubiera hecho nacer muchos años antes, o no hubiésemos nacido, pero estamos aquí, en el momento correcto. Estamos en la temporada ideal. Y este es nuestro tiempo. Amén. Fuimos llamados, y tenemos la presencia, su compañía, y tenemos la palabra, su promesa. Activemos lo que Dios nos ha dado para hacer en este tiempo, aquí o afuera. Hagan lo que Dios nos ha llamado a hacer. Igualmente ustedes que lo siguen a través de las redes, si el Señor ha pronunciado su nombre como llamado, sepa que tienen el llamado, la promesa y la compañía. Y Dios hará que todo lo que emprenda sea próspero para la gloria y honra de su santo nombre. Tu nombre, darte toda la alabanza y la honra. Queremos exaltar tu gloria y reconocer tu grandeza. Porque sin duda tú, Señor, como nuestro Padre, nuestro Dios, Señor, tienes propósito sobre cada uno de nosotros. Tú tienes un llamado para cada uno de nosotros, Señor. No solamente nos has llamado y nos has enviado como huérfanos, como abandonados, sino que también nos has dado promesa, palabra, nos has dado compañía, amistad. Tenemos lo necesario, Dios mío, en este tiempo para obrar conforme a tu voluntad. Tenemos la capacidad necesaria, no porque lo hemos hecho nosotros, sino porque tú mismo, Señor, nos has puesto lo que necesitamos para este tiempo. Tú eres aquel que nos capacita, que nos equipa. Tú eres aquel que nos llama y también nos da las herramientas necesarias para poder cumplir ese llamado, Dios mío. Por eso, Padre, enséñanos en este tiempo a cumplir con eso, Padre. Ese llamado profundo, ese nombre nuestro fue pronunciado en los cielos y aquí en la tierra hizo eco sobre nuestro corazón, Dios mío. Y si hubo alguna duda en nuestra vida, Señor, de lo que haríamos o cómo procederíamos, sin duda tu palabra, Señor, tu promesa y tu compañía, tu amistad, eso nos guiará a hacer tu voluntad. El plan divino ya está en marcha, Dios. El propósito eterno ya está cumpliendo su tiempo, ya está caminando, Dios mío. Nosotros somos aquellos que tenemos que aceptar el desafío y el llamado para que tu nombre sea glorificado y para que tu palabra, Señor, traiga cambios del mundo. Y allí donde estamos, Señor, no pensemos que es equivocado o está errado el lugar donde estamos, sino estamos en el lugar correcto, el momento adecuado, la situación ideal. Somos las personas que tú elegiste para estar donde estamos y nos capacitaste con lo necesario para poder marcar vidas a bendición en el poderoso nombre de Jesús, para poder hacer tu voluntad aquí en la tierra, para la gloria y honra de tu santo nombre. Señor, oro por aquellos, Señor, que están allí del otro lado, a través de las redes, a través de Facebook, allí, Señor, en Apocalipsis Network. Que tu palabra corra como un río, Señor, y que haya restauración, sanidad, conversión, que haya perdón, sanidad de heridas. Que tu presencia, Señor, comience a recorrer cada lugar, cada sitio, allí donde hay alguien escuchando tu palabra ministra y tu Santo Espíritu, Señor, produzca algo nuevo y diferente para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.